Valoración nutricional integral del paciente hospitalizado. Doctor Jimmy Barranco. En los Estados Unidos, la tercera parte o la mitad de los pacientes admitidos en unidades médicas y quirúrgicas de los hospitales de enseñanza están desnutridos. La desnutrición hospitalaria es un proceso endémico, tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. En el Hospital Salvador B. Gautier del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, estudiamos una población de pacientes ingresados y utilizando la técnica de valoración global subjetiva del estado nutricio, encontramos que el 53% de ellos estaban desnutridos, sin incluir los pacientes de ortopedia ni unidades de cuidados intensivos. En vista de la elevada tasa de desnutrición hospitalaria, todo paciente hospitalizado debe ser evaluado desde el punto de vista nutricional durante las primeras 24 horas posteriores al ingreso. Esto permitirá detectar tempranamente aquellos enfermos con mayor riesgo nutricional, quienes habrán de recibir el soporte nutricional adecuado, lográndose así una reducción sustancial de la morbilidad y mortalidad hospitalarias. La valoración nutricional debe ser como un video continuo, pues cualquier medición aislada carece de valor diagnóstico debido a la interacción que existe entre la enfermedad y el estado nutricio, por lo cual la mayoría de los indicadores utilizados en el diagnóstico de desnutrición carecen de la sensibilidad y especificidad requeridas. Por ejemplo, la albúmina sérica, a pesar de tener una especificidad de 91% para predecir complicaciones postquirúrgicas, tiene una sensibilidad de un 26%. Sus niveles son afectados por el estado de hidratación y la función hepática del enfermo. La integración de diferentes indicadores nutricionales evitará errores en el diagnóstico de desnutrición, como sucedería al utilizar una sola prueba, pues esta, clínica, antropométrica, bioquímica, funcional o inmunológica. Banutri, la valoración nutricional integral, es una herramienta que hemos diseñado para llegar al diagnóstico nutricional de los pacientes hospitalizados, utilizando indicadores clínicos, antropométricos y bioquímicos, siguiendo el procedimiento conocido como SOAP, subjetivo, objetivo, análisis y plan. Banutri es una guía diagnóstica y terapéutica que podrá ser aplicada por cualquier médico o personal de salud después de recibir un entrenamiento de 2 a 4 horas, pudiendo diagnosticar cerca del 90% de los pacientes desnutridos hospitalizados. La utilidad de Banutri dependerá del juicio clínico del médico o de quien lo aplique, debido a la influencia que tienen factores no nutricionales relacionados con la enfermedad de base sobre los resultados de las pruebas utilizadas. Con la aplicación de este instrumento, podemos hacer el diagnóstico de desnutrición proteico-energética y de obesidad, calificándolas como leve, moderada o severa. Además, podemos estimar el grado de deterioro de la masa muscular y de las reservas corporales de grasa. Finalmente, se presenta una guía para calcular los requerimientos proteico-energéticos y de agua, así como la vía de alimentación que deberá utilizarse según las condiciones del enfermo. Valoración subjetiva. Esta primera parte incluye todos los elementos diagnósticos de la valoración global subjetiva para evaluar el estado nutricional en pacientes de cirugía general, aunque también ha sido aplicada con éxito en otros enfermos hospitalizados, incluyendo sujetos con insuficiencia renal. La aplicación de la valoración global subjetiva permite diagnosticar con precisión el 80% de los pacientes desnutridos hospitalizados, sin necesidad de utilizar mediciones antropométricas y bioquímicas. Al valorar
cada uno de los 10 indicadores siguientes se le debe asignar una calificación: A, normal; B, desnutrido leve o moderado; o C, desnutrido severo. Al final de la valoración subjetiva, se hará una valoración nutricional global, A, B, C, que pudiera corresponder a la calificación predominante. Esta calificación podrá ser confirmada o modificada por la valoración objetiva y el análisis de los hallazgos. La calificación de la valoración global subjetiva deberá fundamentarse en datos clínicos inequívocos. Por ejemplo, será clasificado como A aquel paciente que refiere haber perdido de 5 a 10% en 6 meses de su peso, pero su peso se ha estabilizado en las últimas 2 semanas o incluso ha ganado peso. Este paciente refiere una mejoría de su estado general, aumentando su apetito y la ingesta de alimentos. Además, presenta pérdida leve de grasa subcutánea. La mayoría de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos por un evento agudo, como el traumatismo cráneoencefálico, politrauma, quemados, etc., pertenecen a este grupo. El paciente B puede ser aquel que ha perdido hasta 5% de su peso en las últimas semanas, sin estabilización, y continúa perdiendo peso. Presenta además una disminución marcada de la ingestión alimentaria y hay evidencia de pérdida leve a moderada de tejido subcutáneo. El paciente, clasificado como C, muestra datos evidentes de desnutrición severa, pérdida de tejido subcutáneo, atrofia muscular marcada, edema y pérdida de peso mayor de un 10% e incapacidad funcional. Enfermedad actual. En algunas enfermedades, como el cáncer, tuberculosis, enfermedad de Crohn, cirrosis hepática, etc., la presencia de desnutrición parece ser la regla y no la excepción. En otros casos, como politrauma, fractura de huesos largos, peritonitis, sepsis, quemaduras o colitis ulcerativa, las demandas metabólicas están muy aumentadas, a tal grado que el enfermo se desnutre rápidamente si no recibe soporte nutricional. Las cirugías mayores no complicadas y la mayoría de las enfermedades infecciosas agudas corresponden a un estrés fisiológico moderado. Por otro lado, la inanición, el prequirúrgico, una infección latente, un tumor maligno limitado o una cirugía menor representa un estrés mínimo o leve. Pérdida de peso corporal. La pérdida de peso reciente es el indicador más sensible de desnutrición. Según los autores de la valoración global subjetiva, una pérdida de peso en los últimos 6 meses menor del 5% se considera como leve. Entre 5 y 10% es moderada y más del 10% es evidentemente severa. También debe considerarse el cambio de peso en las últimas 2 semanas, pues si el peso corporal seco se estabiliza o aumenta, esto indica que hay una mejoría nutricional y esto pudiera anular cualquier pérdida anterior. El cambio de peso puede ser un indicador grueso de cambios en el balance energético, ingresos menos egreso calórico. Un balance energético negativo puede observarse en casos de diarrea crónica, quemaduras, obstrucción intestinal, fístulas enterocutáneas, pancreatitis complicada, etc. Después de una cirugía, se pierde menos peso que durante el ayuno absoluto. 2 semanas después de una excisión abdominoperineal del recto, se pierde aproximadamente 7 a 8% del peso corporal, mientras que si fuera un ayuno total, se perdería un 13%.
Los pacientes que se recuperan de una cirugía electiva habitualmente pierden de 4 a 8% de su peso en el postoperatorio temprano. En general, se acepta una pérdida de hasta 10% de peso sin comprometer la convalecencia del enfermo. Sin embargo, la situación es más complicada después de un trauma o sepsis, donde ocurre un autocanibalismo bestial, es decir, estrés metabólico severo, que conlleva a una pérdida proteica diaria de 100 a 130 gramos. Esta pérdida de peso puede verse enmascarada por la retención de líquidos o pasar desapercibida en los pacientes obesos que son subalimentados. En fin, el peso corporal es el parámetro nutricional más utilizado en el seguimiento de los pacientes con enfermedades agudas o crónicas. La pérdida de peso frecuentemente refleja una pérdida de masa magra y de órganos vitales, sobre todo cuando es rápida y no está asociada con aumento de la diuresis. La pérdida de peso, junto con la pérdida de grasa subcutánea y de masa muscular, constituye los tres indicadores de mayor influencia en el diagnóstico de la desnutrición según la valoración global subjetiva. Estudios realizados en autopsias de pacientes emaciados revelan que la mayoría de los órganos, con excepción del cerebro, sufren una pérdida de peso porcentual similar a la pérdida total de peso corporal. Estos cambios de peso se reflejan en una alteración funcional de los órganos afectados. Para evaluar la pérdida de peso, se le pregunta al paciente o familiar si el enfermo ha tenido que cambiar de talla en su ropa, si se le caen los pantalones, si ha tenido que correr 1 o 2 hoyos en la posición del cinturón o si la gente le ha dicho que está más delgado. No obstante, debemos considerar que puede haber un error hasta de 10 a 15 libras en la estimación del peso corporal por parte del enfermo. Cambios de alimentación. La mayoría de las enfermedades cursan con un cambio en el patrón alimentario debido a la anorexia, dificultad para comer o intolerancias alimentarias. Esto pudiera explicar en parte la pérdida de peso corporal. Enfermos afectados de estenosis esofágica por cáustico, carcinoma de esófago o de estómago, gastroparesia diabética, enfermedad ácido péptica u obstrucción intestinal, limitan su alimentación al consumo de jugos de frutas, pequeñas porciones de sopa coladas, gelatina y algunas veces leche. En la mayoría de los casos, el recordatorio alimentario de 24 horas revela un consumo diario promedio de 500 calorías o menos y una ingestión proteica prácticamente nula. Esta situación, unida al consumo en las demandas y o pérdidas nutricionales, constituyen un campo fértil para el desarrollo de la desnutrición. En la práctica clínica, no es raro encontrar pacientes que han estado en ayuno absoluto por periodos de 3 semanas y los periodos de semiayuno son aún más frecuentes. Se estima que un sujeto que ingiere 70% de sus requerimientos energéticos diarios perderá un 10% de su peso en 3 meses, 15% en 6 meses, 20% en 12 meses o más. El límite de letalidad en relación a la pérdida de peso corresponde a un 20% en personas jóvenes, 40% para los adultos expuestos a un ayuno total agudo y 50% en casos de semiayuno. Sin embargo, debemos señalar que desde el punto de vista clínico no existe ningún estado patológico o de ayuno, excepto el estadio final del coma, que pueda considerarse como irreversible, pues ya algunos clínicos han logrado la recuperación de pacientes en estado de profunda caquexia. Finalmente, debemos señalar
que con la disponibilidad de fórmulas nutricionales orales, muchos pacientes pueden satisfacer sus requerimientos nutricionales con una dieta líquida a base de estos suplementos. Síntomas gastrointestinales. La presencia de anorexia, náuseas, vómitos y o diarrea que persisten por más de 2 semanas pueden comprometer el estado nutricio de los enfermos. La diarrea es definida aquí como la presencia de más de 3 evacuaciones líquidas al día. La investigación de estos síntomas persigue identificar una posible causa que explique la pérdida de peso corporal. Una diarrea de corta duración o vómitos intermitentes no son significativos, pero los vómitos diarios o 2 veces al día que aparecen en una obstrucción intestinal pueden deteriorar al enfermo. También deben considerarse las pérdidas por fístulas, sondas de Levin y ostomías que pueden conducir a desnutrición. Capacidad funcional. La pérdida de peso en diferentes órganos, observada en los pacientes caquéticos a causa del ayuno, envejecimiento y o enfermedad, provoca un deterioro en la capacidad funcional. Algunos enfermos pueden continuar laborando a pesar de su enfermedad. Otros disminuyen su capacidad laboral y en algunos casos el paciente tiene que suspender su trabajo habitual. La enfermedad puede llegar a postrar al enfermo, manteniéndolo encamado. Es importante señalar que debe valorarse el deterioro de la función orgánica que se asocia a la pérdida de peso por la enfermedad. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente encamado por envejecimiento, por una fractura de fémur, por alteración de la conciencia, por depresión o porque la pérdida de peso, especialmente masa muscular, causa disminución de su fuerza muscular, obligándolo a permanecer postrado. En este último caso, el enfermo está encamado por la severidad de la desnutrición. Pérdida de grasa subcutánea. Se ha estimado que aproximadamente el 50% de la grasa corporal total se encuentra en el tejido celular subcutáneo, de ahí su utilidad para evaluar las reservas corporales de grasa. Durante el ayuno y el estrés fisiológico, los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo son movilizados para servir como combustibles energéticos, ácidos grasos, a nivel de hígado y tejido muscular principalmente. La pérdida de grasa corporal puede comprometer la vida, requiriéndose una cantidad mínima de grasa corporal para sobrevivir, 3% en hombres y 12% en mujeres. El porciento de grasa corporal es mayor en las mujeres, de 20 a 25%, que en los hombres, de 15 a 20%, aunque en los atletas es aún menor, de 5 a 10% en hombres y de 15 a 20% en mujeres. La menarca aparece cuando la mujer alcanza un nivel crítico de grasa de 20%. La pérdida de grasa subcutánea puede valorarse preguntándole al paciente si ha observado alguna disminución del pliegue tricipital, lo cual podemos comprobar tomando entre los dedos este pliegue. Además, la pérdida de grasa a nivel de tórax se hace evidente por un aumento en los espacios intercostales, con delimitación clara de las costillas. Pérdida de masa muscular. La masa muscular representa aproximadamente un 30% del peso corporal total. La desnutrición proteico-energética se asocia con disminución de peso corporal, debido no solo a utilización de las reservas de grasa, sino a un catabolismo proteico acelerado con pérdida de la masa muscular. La inanición se caracteriza por una atrofia muscular significativa debido a la utilización de las proteínas musculares para formar glucosa mediante la gluconeogénesis y así mantener la glucemia, garantizando la previsión de energía a los tejidos glucodependientes como cerebro y glóbulos rojos. Los pacientes con quemaduras mayores y traumatismo cráneoencefálico pierden más de 175 gramos de proteínas diariamente, mientras que en infecciones severas,
como en sepsis o peritonitis, las pérdidas varían de 100 a 130 gramos al día debido al hipermetabolismo. La pérdida de masa muscular se hace más evidente a nivel del cuádriceps, deltoides y región temporal. Edema. Los pacientes en estado crítico son susceptibles a desarrollar edema debido a un aumento del catabolismo proteico, disminución de la síntesis hepática de albúmina y salida de esta proteína hacia el espacio extracelular, junta con el agua para acumularse en el espacio intersticial. El edema es un signo universal de desnutrición proteico-energética severa tipo Kwashiorkor, cuyo escenario clásico lo constituye un paciente con estrés fisiológico agudo que recibe soluciones de dextrosa al 5% por un periodo tan corto como 2 semanas. El edema puede aparecer a nivel maleolar, grado 1, rotuliano, grado 2, o ser generalizado, como anasarca, grado 3. También puede aparecer en áreas de declives como la región sacra en pacientes encamados. Ascitis es otro signo asociado a hipoalbuminemia y disminución de la presión oncótica. Puede valorarse utilizando una escala de 5 grados, siendo grado 1 cuando es leve y grado 4 cuando se trata de ascitis a tensión con distensión abdominal marcada. Tanto el edema como la ascitis deben valorarse con cuidado, ya que pueden aparecer en diversas patologías no nutricionales, como la insuficiencia cardíaca o renal, cirrosis hepática o sepsis. Lesiones cutáneas. La desnutrición proteico-energética es un síndrome pluricarencial que puede presentar una serie de signos agregados por déficit de algún nutrimento particular y que se manifiesta en la piel y anexos. Palidez por edema nutricional, piel agrietada, déficit de proteínas, descamación por falta de niacina o zinc, púrpura por déficit de ácido ascórbico o de vitamina K, seborrea nasolabial, déficit de vitamina B2, coiloniquia por falta de hierro o de ácido ascórbico, pelo desprendible y escaso o uñas encanaladas por déficit proteico. Valoración objetiva. El uso de indicadores antropométricos y bioquímicos unidos a la valoración global subjetiva puede aumentar a un 90% o más la precisión en el diagnóstico. Estado de conciencia. La vía de alimentación dependerá en parte del estado de conciencia, pues los pacientes en coma tienen alto riesgo de broncoaspiración, por lo cual se alimentarán por vía enteral o parenteral. Signos vitales. Antes de iniciar un soporte nutricional, el paciente debe estabilizarse hemodinámicamente, con niveles óptimos de tensión arterial, gasto cardíaco y buena perfusión tisular. También deberá corregirse cualquier desbalance hidroelectrolítico y ácido base. El inicio de la terapia nutricional nunca será una emergencia. En los pacientes críticos, la estabilidad hemodinámica debe garantizarse como prioridad número 1. Luego se procederá a iniciar un soporte metabólico para continuar con el soporte nutricional requerido. De esta manera, se evita la sobrealimentación y la sobrecarga metabólica que puede ser letal en un paciente cuyo metabolismo ya está elevado a causa del estrés fisiológico. Indicadores antropométricos. Anteriormente, vimos que las medidas antropométricas tienen una sensibilidad de 30% y una especificidad de 75% para predecir complicaciones postquirúrgicas. El estado de hidratación del enfermo, así como los valores estándares de referencia que se utilicen, pueden influir en la interpretación de los hallazgos antropométricos. El peso, la talla y los pliegues cutáneos
Son las tres mediciones mínimas requeridas para estimar la composición corporal y las reservas de grasa. Son fáciles de aplicar, sencillas, rápidas y no requieren equipos sofisticados. Peso corporal ideal o teórico, PI. Es el peso que se asocia con salud y larga vida, y los estándares de referencia más utilizados son los de la Compañía Metropolitana de Seguros de Vida. Se ha desarrollado un gran número de fórmulas matemáticas para calcular el peso ideal con diferencias significativas entre los resultados de unas y otras. En tal sentido, el peso corporal ideal, como su nombre lo indica, es ideal y pudiera existir solo en el mundo de las ideas de Platón. No obstante, recomendamos las siguientes porque son prácticas y sus valores corresponden al rango de normalidad del índice de masa corporal. Fórmula derivada del índice de masa corporal. Peso corporal ideal en kilogramos es igual a 21.5 por la estatura cuadrada en metros en mujeres. Peso corporal ideal es igual a 23 por la estatura cuadrada en metros de hombres. Los valores corresponden a sujetos de complexión media. Si el sujeto es de complexión pequeña, se resta 5% al resultado obtenido y se debe sumar 5% si la complexión es grande. La complexión corporal o contextura ósea se calcula dividiendo el valor de la estatura en centímetros entre la medida de la circunferencia de la muñeca en centímetros. El valor obtenido permite determinar la complexión. A continuación, la fórmula. Complexión corporal o contextura ósea. R es igual a estatura en centímetros entre circunferencia de la muñeca en centímetros. Método de Howe. Este método también se conoce como regla del pulgar y su uso es muy común en hospitales de Estados Unidos, aunque puede no ser útil en sujetos de estatura muy alta o muy pequeña. Peso habitual, pH, es el peso estable que la persona refiere tener comúnmente, o más bien, el peso que ha tenido en los últimos 6 meses. El peso habitual es más adecuado que el peso ideal, como referencia para comparar el peso actual, PA, y determinar el porcentaje de peso perdido. Cuando no podemos obtener el peso actual, los requerimientos nutricionales pueden hacerse en base al peso habitual, si este es conocido y no está muy distante de los valores de referencia. Peso actual es el peso obtenido al momento de evaluar al paciente. La medición debe hacerse al momento del paciente levantarse, con ropa ligera y sin zapatos, después de vaciar la vejiga. Tomar el peso después de una expiración. Puede utilizarse una balanza de plataforma calibrada en libras o kilogramos. Para el paciente que no puede movilizarse, existen balanzas de silla o balanzas especiales de cama utilizadas en unidades de cuidado intensivo. Todas las balanzas deben calibrarse cada 3 o 4 meses utilizando objetos de peso conocido. A pesar de que el peso corporal es una medida sencilla, muchos médicos prefieren preguntarle al enfermo cuánto pesa o lo estiman por simple inspección, con altas posibilidades de errar por sobreestimación o subestimación. El peso corporal puede medirse con exactitud. Sin embargo,
Este varía por lo menos de 1% durante el curso del día. Las variaciones dependen de la ingestión y excreción de alimentos y agua. El pico máximo del peso se calcula al anochecer, pero durante la noche se pierde 1 a 2 kilogramos por las pérdidas insensibles de agua a través de los pulmones y la excreción urinaria de agua oxidativa. Estudios controlados han encontrado una variación en el peso corporal de hasta 1 kilogramo de un día a otro. Un peso corporal 55 o 60% del peso deseable coloca al paciente en el límite inferior de supervivencia en condiciones de semiayuno, mientras que el peso máximo se estima en aproximadamente 500 kilogramos. Pesos corregidos. Peso ideal para obesos. PLOP. Para calcular los requerimientos nutricionales en sujetos obesos, es recomendable utilizar su peso ideal corregido por la obesidad. El peso ideal determinado por el método elegido debe corregirse agregando un 25% del sobrepeso, pues la cuarta parte del peso es tejido magro, metabólicamente activo. Peso ideal en sujetos amputados. Por otro lado, la valoración del peso actual en sujetos con amputación de miembros debe hacerse en relación al peso ideal para la talla original, corregido por el porcentaje de amputación. Peso actual seco. Cuando los enfermos tienen edema o ascitis, como sucede en la insuficiencia cardíaca, hepática o renal, es importante estimar su peso seco. Esto se hace restando el porcentaje de edema o ascitis al valor del peso actual. Edema 1, maleolar, 5%. Edema 2, rotuliano, 10%. Edema 3, anasarca, 15%. Para la ascitis, considera el 2% por cada grado, estratificándola en 5 grados, que van desde ascitis leve grado 1 a ascitis a tensión grado 5. Estimación del peso corporal actual, PA. Cuando no disponemos de balanzas especiales para medir el peso actual en pacientes críticos, podemos derivarlo a partir de otras medidas antropométricas. La estatura se mide con el paciente en posición erecta, de espalda a la pared, sin zapatos y con los talones juntos. Los talones, glúteos, hombros, cabeza deben estar en contacto con el pedestal de la balanza o la pared, sobre la cual se ha fijado una cinta métrica. La lectura debe hacerse a la altura de la vista del observador. Usar un banquillo si fuera necesario. Estimación de la estatura. En algunos pacientes inmovilizados, en los ancianos o en aquellos con cifoescoliosis, se prefiere medir la estatura por segmentos o estimarla por cualquiera de los siguientes métodos. Por la extensión de la brazada, con el brazo extendido hacia el lado en posición supina en dirección perpendicular al eje del cuerpo, se mide con una cinta métrica la distancia entre el punto medio de la horquilla external y la punta del dedo índice. La medida obtenida en centímetros se multiplica por 2 para obtener la estatura. A continuación, la fórmula. Índice de Quelet o índice de masa corporal. Establece una relación entre el peso expresado en kilogramos y el cuadrado de la estatura en metros. Si el peso se registra en libras y la estatura en pulgadas, se utiliza la siguiente ecuación. El índice de masa corporal es un buen indicador para calcular obesidad en sus diferentes grados y los riesgos asociados. Sin embargo, puede utilizarse, aunque con menor sensibilidad, para evaluar desnutrición. Un paciente puede estar severamente desnutrido y haber tenido una pérdida significativa de peso,
pero según el índice de masa corporal, se encuentra dentro del rango de normalidad de 18.5 a 24.9, como ocurre en los pacientes obesos. Algo semejante sucede cuando relacionamos el peso actual del paciente con su peso ideal. Una vez más señalamos que es mejor comparar el peso actual con el peso habitual. En el análisis A del Manutri se muestran los rangos del índice de masa corporal para evaluar obesidad y desnutrición. El límite ponderal inferior de supervivencia en sujetos subalimentados corresponde a un índice de masa corporal de 13 a 15, mientras que el límite máximo equivale a un índice de masa corporal de 150 kilogramos. Pliegues cutáneos. Hemos señalado que el 50% de la grasa corporal total se localiza en tejido celular subcutáneo. De ahí la utilidad que tienen las mediciones de los pliegues cutáneos para estimar las reservas energéticas corporales en forma de grasa. No obstante, estas medidas antropométricas tienen algunas limitaciones, un error biológico y de medida técnico de aproximadamente 3.3%, que será mayor en los obesos. Error interobservadores, quienes deben ser estandarizados. Además, sus valores son afectados por la presencia de edema o los cambios en la composición, distribución y comprensibilidad de los pliegues, como sucede en los ancianos. También hay una variabilidad diaria del mismo pliegue a pesar de utilizar técnicas rigurosas. Por todo esto, las mediciones aisladas o individuales de los pliegues cutáneos no son concluyentes sobre las reservas de grasa corporal. Por lo tanto, se recomienda hacer mediciones seriadas, tal vez cada semana, pues los cambios en el grosor de los pliegues son más evidentes en 2 o 3 semanas. Los principales pliegues cutáneos de aplicación clínica son tricipital, bicipital, subescapular, suprailíaco y abdominal. El más utilizado de todos para el diagnóstico nutricional es el pliegue cutáneo tricipital. La medición de los pliegues cutáneos se hace utilizando un instrumento llamado adipómetro, plicómetro o caliper. Técnicas para medir el pliegue cutáneo. Localizar el sitio anatómico del pliegue. Separe la piel y la capa de grasa del tejido submuscular subyacente, tomando el tejido entre los dedos índice y pulgar de su mano izquierda. Aplique el plicómetro aproximadamente 1 centímetro distal al índice y pulgar de su mano izquierda. Aplique el plicómetro aproximadamente 1 centímetro distal a los dedos índice y pulgar, sosteniendo el pliegue en el punto medio entre la base y el ápex del pliegue. El porcentaje de grasa corporal puede calcularse a partir del pliegue cutáneo tricipital y la densidad corporal. Conociendo el porcentaje de grasa corporal y el peso corporal, podemos estimar la proporción absoluta de grasa y de tejido magro, incluyendo masa muscular, tejido óseo y agua corporal. El agua corporal total puede calcularse estimando un 60% del peso corporal en los hombres y un 50% para las mujeres y sujetos obesos. En las mujeres, el agua corporal se calcula como 50% del peso corporal, debido a que ellas contienen mayor proporción de grasa corporal que los hombres y el tejido adiposo contiene muy poca agua. Pliegue subescapular. 1 centímetro por debajo del ángulo de la escápula, siguiendo una línea paralela a la hendidura natural de la piel, 45 grados, de la línea horizontal.
Pliegue suprailíaco. Se localiza el ala lateral superior de la cresta ilíaca en su cruce con la línea midaxilar. Se tracciona del tejido subcutáneo y se sujeta para aplicar el lipocalibre perpendiculares al propio pliegue. Circunferencia braquial. Se utiliza para estimar la masa muscular susceptible a deteriorarse durante el ayuno y en los estados hipercatabólicos. Se mide en el punto del brazo utilizando una cinta métrica inextensible, graduada en centímetros, para localizar este punto, el mismo donde se mide. Se le mide al paciente que flexione el antebrazo en ángulo de 90 grados con el brazo. Ahora se mide la distancia entre el acromión y el olecranon y se marca con tinta el punto medio. Una vez localizado este punto, se le pide al paciente que extienda todo el brazo y lo deje relajado colgado, siguiendo el eje del cuerpo. Finalmente, se procederá a medir la circunferencia braquial al milímetro más cercano y se tomará el promedio de 3 medidas sucesivas. Circunferencia muscular del brazo. Es otra medida para estimar la masa muscular esquelética, al igual que la circunferencia braquial y la excreción urinaria de creatinina. La circunferencia muscular del brazo se obtiene mediante la siguiente ecuación, en la cual se sustrae la grasa de la circunferencia braquial. El factor 0.314 en la ecuación corresponde al valor del pi dividido entre 10 para poder utilizar en milímetros los cambios relativos de la circunferencia braquial. Son menores que los del área muscular del brazo. No obstante, las medidas obtenidas de la circunferencia braquial servirán de referencia para compararlas con otras tomadas posteriormente. Indicadores bioquímicos e inmunológicos. Proteínas séricas totales. El comportamiento visceral está compuesto por proteínas que actúan como moléculas de transporte, ligadoras o proteínas con función inmunológica. Entre las proteínas séricas utilizadas para valorar el estado nutricional se encuentran albúmina, prealbúmina, transferrina, proteína ligadora de retinol, etc. Cada una tiene una vida media diferente, por lo cual algunas reflejan los cambios del estado nutricional más rápido que otras. Clínicamente, las reservas de proteínas viscerales pueden disminuir debido a un aumento en las pérdidas urinarias o fecales, o en casos de heridas con gran pérdida de sangre, así como por ingestión dietética pobre. Albúmina sérica. Es la proteína sérica más abundante, se sintetiza en el hígado y su posa normal es de 3 a 5 gramos por kilogramos de peso corporal. 30 a 40% se localiza en el espacio intravascular y el resto en todos los tejidos magros, principalmente en la piel. 50%. Los hepatocitos sintetizan de 120 a 270 miligramos por kilogramo de peso por día de albúmina y consumen aproximadamente 6% del nitrógeno ingerido diariamente. La albúmina es el indicador nutricional más sensible para predecir el riesgo de morbilidad y mortalidad, debido a su vida media larga de 14 a 21 días. Es un indicador pobre de los cambios que ocurren en las proteínas viscerales a corto plazo. Sin embargo, reflejan los cambios del estado nutricional ocurrido en las últimas 2 a 3 semanas. Los sitios de mayor catabolismo de la albúmina son intestino y endotelio vascular, aproximadamente de 6 a 10% de la posa corporal de albúmina se degrada diariamente. La albúmina como indicador nutricional presenta varias limitaciones.
No evalúa cambios nutricionales a corto plazo, menos de 2 a 3 semanas. Sus niveles séricos son afectados por factores no nutricionales, dificultando su interpretación. Puede aumentar en casos de deshidratación, infusión de albúmina, insuficiencia renal y uso de esteroides anabólicos. En caso de semiayuno, la albúmina se desplaza del espacio extravascular al intravascular, razón que contribuye a que el paciente con marasmo pueda tener niveles normales o casi normales de albúmina sérica. Por otro lado, la albúmina sérica puede disminuir en casos de embarazo, edema, quemaduras severas, traumas y posquirúrgico. Después de una cirugía electiva, la seroalbúmina disminuye a 0,5 gramos por decilitro. Durante la fase aguda de una injuria o enfermedad catabólica, la albúmina sérica disminuye notablemente por extravasación, hemodilución y disminución de la síntesis hepática, ya que el hígado da preferencia a la formación de proteínas de la fase aguda como respuesta normal a la agresión. La hipoalbuminemia, que sigue al estrés metabólico, no puede ser corregida durante los primeros días, a pesar de que se aplique una terapia nutricional agresiva, sino después de una semana. Ello así porque el descenso de la albúmina sérica alcanza su nadir de 5 a 7 días después de un trauma moderado. Esto significa que la hipoalbuminemia, como indicador nutricional, tiene valor después de una semana posterior a la agresión. Hemoglobina y hematócrito. Estas pruebas hematológicas sirven para evaluar la presencia de anemias nutricionales, valores de hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro en mujeres y menores de 14 gramos por decilitro en los hombres, así como un hematócrito menor de 37% en mujeres por debajo de 42% en hombres. Corresponden a cifras de riesgo nutricional. Se requiere un nivel mínimo de hemoglobina igual a 10 gramos por decilitro para obtener una oxigenación tisular tal que garantice una utilización aceptable de nutrimentos. Conteo de linfocitos. Recordemos que la desnutrición proteico-energética es un síndrome pluricarencial caracterizado por afectación del sistema inmunológico. Se ha definido como un síndrome de inmunodeficiencia adquirida nutricionalmente, SIDAM. La linfopenia y la alergia cutánea son más evidentes en los pacientes con kwashiorkor, por lo cual se tornan más susceptibles a los procesos infecciosos. Un conteo de linfocitos totales menor de 1.500 células aumenta el riesgo de complicaciones infecciosas en 2 a 4 veces y duplica el riesgo de mortalidad en pacientes sometidos a cirugía abdominal. Los niveles hemáticos de linfocitos pueden disminuir por factores no nutricionales, como quimioterapia, radioterapia, glucocorticoides o infecciones virales. Balance nitrogenado. Es otra forma de valorar el catabolismo proteico y la eficiencia de la dieta o soporte nutricional que recibe un paciente. Valores neutros indican que existe un equilibrio entre el nitrógeno ingerido y el nitrógeno excretado. El nitrógeno perdido se estima a partir del nitrógeno ureico urinario, más el factor de 4, correspondiente a otras pérdidas nitrogenadas, amoníaco, creatinina, ácido úrico. El NI se determina multiplicando por 0,16 los gramos de proteínas o aminoácidos que el paciente recibe o dividiendo entre 6,25, pues las proteínas contienen un promedio de 16% de nitrógeno. En pacientes quemados, para calcular el BN, debemos considerar las pérdidas de nitrógeno según el grado y el porcentaje de quemaduras. Índice creatinina estatura, IC. La excreción urinaria de creatinina se correlaciona con la masa muscular.
Se estima que se necesitan 18 a 20 kilogramos de músculo para producir un gramo de creatinina. La proteína de la dieta puede contribuir a un 20% de la creatinina excretada. La creatinina se deriva de la fosfocreatina muscular cuando se utiliza como fuente de energía. La masa muscular puede estimarse comprobando o comparando la excreción actual de creatinina con el valor de esperado para un sujeto de peso normal, del mismo sexo y estatura, que se expresa como ICE. Se han elaborado tablas estándares sobre la excreción ideal de creatinina, pero esta puede calcularse a partir del peso ideal, sabiendo que la mujer debe excretar 18 miligramos por kilogramo de peso y el hombre 23 miligramos. Los resultados del ICE se expresan como porcentaje de los valores estándares esperados y se interpretan de la siguiente manera. Los resultados son afectados por diversos factores. Disminuyen en ancianos por atrofia muscular, en la insuficiencia renal, recolección incompleta de orina, pueden aumentar al ingerir proteínas en la dieta, rabdomiólisis, encamamiento y estados catabólicos. Los valores urinarios de creatinina pueden servir también para valorar la exactitud en la recolección diaria de orina cuando se calcula el balance nitrogenado. Índice de riesgo nutricional, IRN. Con el propósito de predecir el riesgo que puede tener un paciente para desarrollar complicaciones nutricionales, se han desarrollado diferentes indicadores pronósticos. El que utilizamos aquí es sencillo y se fundamenta en la pérdida de peso corporal y los niveles de albúmina sérica. Análisis. Después de haber obtenido la información subjetiva y objetiva sobre el estado nutricional del enfermo, debemos proceder a su análisis en la sección 3 del Banutri. Complexión corporal. Primero, determine si la complexión corporal es pequeña, mediana o grande. Tabla analítica. Ahora, utilizando la información registrada en las secciones 1 y 2, marca con una cruz en la casilla que corresponda al valor de cada indicador: normal, desnutrición leve; moderada, desnutrición moderada; severa, desnutrición severa; y obesidad o mala nutrición por exceso. Diagnóstico nutricional. Los resultados de la valoración global subjetiva de la sección 1 deben ser completados con la valoración objetiva hecha en la sección 3 para poder calificar el estado nutricional del paciente. Es oportuno destacar la superioridad diagnóstica que tiene el juicio clínico ante la divergencia entre los resultados de cada indicador utilizado para poder llegar a un diagnóstico certero. Desnutrición proteico-energética tipo kwashiorkor. Es un proceso de instalación aguda en semanas, provocado por una disminución marcada en la ingestión de proteínas. El escenario clásico para su aparición es el paciente sometido a un estrés metabólico agudo, como trauma, sepsis, quemadura, etc., quien solo recibe soluciones de dextrosa al 5% por un periodo tan corto como 2 semanas. El paciente tiene aspecto de bien nutrido debido a la retención de líquidos, edema, que enmascara la pérdida de peso, la cual pasa inadvertida. Los indicadores bioquímicos están más alterados que los antropométricos. Aparece hipoalbuminemia, linfopenia, aumento de nitrógeno ureico urinario, debido a un acelerado catabolismo proteico que puede sobrepasar los 100 gramos por día. El paciente está sometido a un autocanibalismo bestial que no puede frenarse aún con la aplicación de un soporte nutricional agresivo. Hay susceptibilidad a las infecciones, pobre cicatrización de heridas, pelo fácilmente desprendible y úlceras de decúbito. El riesgo de mortalidad es alto y es mucho más fácil prevenirlo que tratarlo.
Desnutrición proteico-energética tipo marasmo. En contraste con el kwashiorkor, el marasmo es un proceso crónico durante meses o años, producido por una disminución en la ingesta de energía. Se observa típicamente en pacientes con cáncer, tuberculosis, SIDA, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad fibroquística del páncreas, enfermedad cardíaca, etc. El enfermo luce emaciado, con pérdida severa del tejido celular subcutáneo y atrofia muscular, afectando la región de los cuádriceps, deltoides, músculos intercostales, espacios interdigitales y región temporal. En los casos más graves, los enfermos son solo piel y huesos. Es un paciente hipometabólico que se ha adaptado a su condición de ayuno y el riesgo de mortalidad es bajo, excepto si se somete a una sobrealimentación brusca. Los indicadores bioquímicos no están tan alterados. Los niveles de albúmina sérica pueden ser normales o están algo disminuidos. Las medidas antropométricas comúnmente están disminuidas, con un peso para la talla por debajo del 80% del valor estándar y el pliegue cutáneo tricipital menos de 3 milímetros. Desnutrición proteico-energética tipo mixta. Es una mezcla de las dos entidades anteriores, por lo que se ha llamado kwashiorkor marasmático. Se desarrolla cuando el paciente caquético es sometido a un estrés agudo como cirugía, trauma, quemadura o sepsis, agregándose ahora un kwashiorkor al marasmo existente. Es una condición extremadamente seria que pone en riesgo la vida del paciente por el alto riesgo de infecciones y otras complicaciones. Obesidad. Se diagnostica por un exceso de peso o de grasa corporal mayor de 120%, equivale a un índice de masa corporal mayor de 30. Es un paciente malnutrido por exceso con alto riesgo de desarrollar kwashiorkor, sobre todo cuando se somete a un estrés agudo y no recibe los requerimientos nutricionales, tal vez porque su desnutrición pasa desapercibida y o porque el médico de manera errónea aprovecha la situación para lograr una reducción de peso. Reserva de grasa corporal. Se considera una disminución en las reservas de grasa cuando los valores de pliegue cutáneo tricipital están por debajo del límite inferior del rango de referencia, mujeres 16.5 y hombres 12.5 a 20, mientras que valores por encima del límite superior corresponden a sobrepeso y obesidad, según puede verse en la tabla analítica de Vanutri. Masa muscular. La pérdida de proteínas musculares durante el ayuno, la sepsis y el estrés fisiológico puede estimarse por los cambios en la circunferencia braquial y circunferencia muscular del brazo. Los valores obtenidos se comparan con los estándares de referencia. Los valores inferiores corresponden a desnutrición y los superiores significan aumento de la masa muscular. Plan P. Después de hacer el diagnóstico nutricional, debe definirse el plan nutricional a seguir. Requerimientos nutricionales. Energía. Calorimetría. Los requerimientos energéticos se determinan mediante calorimetría directa o indirecta. La calorimetría indirecta es el método más utilizado, aunque está limitado a algunos centros especializados. Es de utilidad para estimar los requerimientos energéticos basales o metabolismo basal en sujetos desnutridos y obesos, con retención significativa de líquidos o en pacientes hipercatabólicos. El MB es estimado a partir de los valores conocidos del calor producido por la combustión de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, así como los valores del oxígeno consumido y del dióxido de carbono producido por el paciente. Estas cifras están integradas en la ecuación de Weir.
Estima los requerimientos basales a partir de las variables edad, sexo, peso y talla. Y fue desarrollada en sujetos jóvenes, sanos y con pesos corporales prácticamente normales. Según esta ecuación, el MB es proporcional al peso corporal y, a pesar de ser la más utilizada, sobreestima los requerimientos energéticos en pacientes obesos, quemados y en estado crítico. Cálculo del gasto energético total. Tradicionalmente, el gasto energético total se ha calculado multiplicando el MB por un factor de actividad, FA, y un factor patológico o de estrés, FP. Pero en la mayoría de los casos ocurre una sobreestimación, por lo que no sería objeto de nuestra discusión. Sin embargo, más del 85% de los pacientes hospitalizados satisfacen sus necesidades energéticas si se estiman multiplicando el MB obtenido por Harry Benedict o por el método rápido por un factor de estrés de 1.2 a 1.5, indicando un aumento del 20% al 50% del MB. Los únicos pacientes que se apartan de este rango son los desnutridos, que necesitan ganar peso, y los quemados. En ambos se usa el factor 2.0. En los pacientes estresados o hipermetabólicos, la meta de los requerimientos proteico-energéticos puede alcanzarse dentro de 24 a 36 horas posteriores al inicio de la nutrición enteral o parenteral. Pero si el paciente hipermetabólico está caquético, la meta se logra en 2 a 3 días, debido al riesgo de sufrir el síndrome de realimentación con falla cardiorrespiratoria por déficit de fósforo, potasio y magnesio. Por otro lado, en los pacientes con marasmo que se encuentran estables, hipometabólicos, el esquema de alimentación debe ser lento y gradual hasta alcanzar la meta de los requerimientos en aproximadamente una semana. Obviamente debe determinarse mediante recordatorio alimentario de 24 horas lo que el enfermo está ingiriendo para determinar en qué punto debe iniciarse el esquema de alimentación. Cálculo del gasto energético total por el método del pulgar. Este método es práctico, rápido y efectivo. Pacientes críticos sépticos de 20 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso. Pacientes críticos de 25 a 30 kilocalorías por kilogramos de peso. Para mantener el peso de 30 a 35 kilocalorías por kilogramos de peso en pacientes estables. Para ganancia de peso de 35 a 40 kilocalorías por kilogramos. Proteínas. Las necesidades proteicas pueden calcularse como un porcentaje de la energía total del gasto energético total o valor energético total de la dieta, según el grado de estrés fisiológico. Valor energético total. Sin estrés o estrés leve, 10 a 15% del valor energético total. Estrés moderado de 15 a 20% del valor energético total. Estrés severo, más de 20% del valor energético total. También los requerimientos proteicos pueden estimarse a partir del peso corporal según el grado del estrés. Sin estrés de 0.8 a 1.8 gramos por kilogramos. Estrés leve 1.1 a 1.2 gramos por kilogramos. Estrés moderado de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramos. Estrés severo de 1.5 a 2.0 gramos por kilogramos. El grado de estrés puede estimarse valorando el catabolismo proteico mediante la determinación del nitrógeno ureico urinario, NUU, en orina de 24 horas,
cuando el paciente ingiere poca proteína o está en ayunas. Nitrógeno ureico urinario. Estrés, ninguno, menos del 5. Leve, de 5 a 10 gramos por día. Moderado, de 10 a 15 gramos por día. Y severo, más de 15. Para corregir el catabolismo proteico, se debe reponer el nitrógeno total perdido que se obtiene agregando al nitrógeno ureico urinario un factor de 4, correspondiente a otras pérdidas de nitrógeno por orina, heces y sudor. Nitrógeno ureico es igual a nitrógeno ureico urinario más 4. El valor obtenido de nitrógeno total debe multiplicarse por 6.25 para obtenerlo en gramos de proteína. Las proteínas contienen 16% de nitrógeno y agregar un factor de seguridad de 10 para lograr un balance nitrógeno neutro o positivo. Ejemplo, un paciente politraumatizado cuyo nitrógeno ureico urinario es igual a 16 gramos por día debe recibir una cantidad de proteína igual a 135 gramos por día. Y aquí vemos la fórmula. Proteína total es igual a 16 más 4. Recuerda que el nitrógeno ureico urinario es de 16 en este caso. Entonces 16 más 4, ese resultado lo vas a multiplicar por 6.25 y le vas a sumar 10. En este caso es igual a 135 gramos por día. Para evitar que las proteínas suministradas sean utilizadas como fuente de energía, debe aportarse suficiente energía no proteica o energía procedente de lípidos e hidratos de carbono. La cantidad mínima de la energía no proteica por cada gramo de nitrógeno depende del grado de estrés. Estrés ninguno o leve, de 150 a 200 kilocalorías por gramo. Moderado, de 100 a 150. Severo, de 80 a 100. Por ejemplo, al paciente anterior que recibió 135 gramos de proteína, 21.6 gramos de nitrógeno, debemos aportarle alrededor de 80 kilocalorías de energía no proteica por cada gramo de nitrógeno, lo cual equivale a 1.728 kilocalorías diarias, es decir, 21.6 por 80. Lípidos. En la mayoría de los esquemas de alimentación, los lípidos aportan de 25 a 30% del valor energético total, cifras que pueden aumentar o disminuir según las condiciones del enfermo. Las formulaciones de alimentación parenteral usualmente contienen entre 1.0 a 1.5 gramos de lípidos por kilogramo de peso corporal. Condición: restricción de lípidos, gramos por kilogramo de 0.5 a 0.75. Porcentaje de valor energético total de la dieta de 15 a 25. Normal de 1.0. Y el valor energético total de la dieta de 25 a 30. Una condición con alto contenido de lípidos, gramos por kilogramos de 1.0 a 2.0. Valor energético total de la dieta de 30 a 40. La cantidad máxima de lípidos en emulsión que debe infundirse es 2.5 gramos por kilogramos por día para evitar el síndrome de sobrecarga de grasa, caracterizado por hepatomegalia, ictericia, trombocitopenia y muerte. Las emulsiones de lípidos al 10% de uso parenteral aportan 1.1 kilocalorías por mililitros y las de 80% aportan 2.0 kilocalorías por mililitros debido a su contenido de glicerol. De modo que al calcular la energía procedente de emulsiones lipídicas debemos hacerlo en base al volumen y al porcentaje de la preparación, no según los volúmenes
no según los gramos de lípidos como en la alimentación oral o enteral. En otras palabras, calcular 10 kilocalorías por cada gramo de lípido en emulsión. Hidratos de carbono. El almidón y la glucosa constituyen las principales formas para proveer hidratos de carbono durante el soporte nutricional. Las soluciones de dextrosa aportan 3.4 kilocalorías por gramo, debido a que este azúcar se encuentra monohidratada, mientras que los carbohidratos de la dieta oral enteral aportan 4 kilocalorías. La capacidad máxima del organismo para oxidar glucosa es de 5 a 6 miligramos por kilogramos por minuto, equivalente aproximadamente a 7.2 gramos por kilogramos por día. Esta cifra no debe excederse para evitar la aparición de hipertrigliceridemia, hígado graso, aumento en la producción de CO2, aumento de la actividad simpática por liberación de catecolaminas e hiperglucemia con glucosuria, que puede conducir a una diuresis osmótica y deshidratación. Los requerimientos de hidratos de carbono oscilan entre 3.7 gramos por kilogramo de peso o 50 al 60% del valor energético total de la dieta. Menos de 3 gramos por kilogramo puede ser insuficiente, lo cual ocasiona un aumento de catabolismo proteico para obtener glucosa endógena mediante gluconeogénesis. Esto trae un aumento en la producción de urea, metabolito que requiere suficiente agua para eliminarse por la orina. Agua. En pacientes deben recibir una cantidad de agua equivalente a 1.0 o 1.5 mililitros por kilogramos de la dieta. En todo momento deben reponerse las pérdidas de agua y de electrolitos por diarreas, tubos de ostomía, etc., para evitar desbalances que comprometen la vida del paciente. En la insuficiencia renal se recomienda proveer 500 a 750 mililitros de agua más las pérdidas urinarias. Vía de alimentación. Finalmente, debe determinarse si el paciente habrá de alimentarse por vía oral, señalando el tipo de dieta, por vía enteral o parenteral. Si el aparato digestivo funciona, aunque sea de manera parcial, debe utilizarse. Todo paciente que no pueda comer alimentos por más de 3 a 5 días debe recibir soporte nutricional enteral o parenteral. La alimentación enteral puede aplicarse en el estómago si el paciente no tiene riesgo de broncoaspiración. Puede accederse con una sonda nasogástrica si la alimentación durará menos de 4 a 6 semanas. Si se estima un tiempo mayor, debe practicarse una gastrostomía endoscópica percutánea o quirúrgica. Si el paciente tiene riesgo de broncoaspiración, entonces deberá instruirse o instituirse una alimentación enteral postpilórica mediante una sonda nasoyeyunal o yeyunostomía, si el tiempo de alimentación estimado es menor o mayor a 4 a 6 semanas respectivamente. La alimentación parenteral se aplica cuando se requiera reposo gastrointestinal por más de 3 a 5 días o si el tracto digestivo no funciona adecuadamente. Si se necesita una alimentación parenteral por menos de 7 a 10 días, se debe aplicar alimentación parenteral periférica y alimentación parenteral central cuando el tiempo sea mayor, pero si el paciente está muy desnutrido, puede recibir una alimentación parenteral central por un tiempo mínimo de 5 a 7 días. Finalmente, y observaciones, deben registrarse los comentarios o recomendaciones necesarias como solicitud de nuevos estudios, fecha de revaloración, sugerencias terapéuticas a los médicos tratantes, enfermeras,
pacientes, familiares y anotación de problemas y o limitaciones en la valoración del enfermo, así como la justificación del plan terapéutico recomendado. Hasta aquí el Banutri. Recuerda suscribirte, comentar y compartir. Esto es Nutri Lénida, la ciencia que nutre tu vida.